Hola, hoy en este tutorial vamos a explicar cómo funciona la gestión de obras y la certificación de obras dentro de ID Crystal 5. Para acceder a pantalla de obras tenemos que ir a Fichas, Obras. Aquí podemos realizar la búsqueda tanto por código de cliente, nombre o por referencia de obra, y tenemos como siempre los botones de acción para crear uno nuevo, modificar, eliminar, visualizar o imprimir. En este caso vamos a crear una nueva obra. Aquí nos aparece la pantalla para la introducción de los datos. Por ejemplo, vamos a seleccionar un cliente 351. Vamos a poner lo que es la referencia de obra. Es importante que todo lo que tiene que ver con esta obra, la certificación y todo de este cliente, se basa en la referencia de obra. Esto significa que no pueden haber duplicidades o duplicaciones en lo que es la referencia, y que es un valor que luego no se puede modificar. Por ejemplo, vale. Luego aquí indicaríamos si esta obra tiene retención. En caso de no tenerla pondríamos 0, pero valor nulo no se puede poner. En este caso vamos a poner un 5. Aquí podríamos indicar la fecha de inicio y la fecha de finalización de la obra. Son campos opcionales, no son obligatorios. Podríamos indicar, en caso de que tenga retención, qué fecha es la que hemos acordado con el cliente, en este caso con ACS, para emitir los recibos que tengan que ver con la retención. Hay que tener en cuenta que cuando trabajamos con retención, el programa genera un recibo para lo que es el importe de la factura y otro recibo para lo que es el importe de la retención. Por ejemplo, aquí podríamos indicar que el 31 de diciembre es la fecha en la que queremos que se nos generen esos recibos. Cuando acabamos una obra podríamos marcar que esta obra está finalizada para no verla en el listado de obras pendientes. Si tenemos que restar el importe de la retención en la factura, si queremos añadir albaranes de facturas anteriores o factura a origen. Estas opciones lo que harían serían, esta opción de añadir albaranes de facturas anteriores, lo que haría el programa es, conforme nosotros vamos realizando facturas que tienen que ver con esta obra, el programa lo que haría sería ir añadiendo los albaranes de las facturas anteriores para tener todo el histórico de esta obra, siempre en la última factura. Y factura a origen lo que hace es agrupar los artículos para que cuando imprimimos, en vez de ver lo que es la descripción de cada albarán, lo que veríamos es la descripción de cada artículo y la cantidad de metros o unidades que llevamos dentro de esta obra. Para de esta forma, siempre en la última factura tendríamos la sumatoria de todas las facturas anteriores. En el caso de que se vayan sumando, el ID Crystal lo que hace es que al final añade una línea indicando el importe a restar de las certificaciones anteriores, que sería el importe, la base imponible que hay que restar de las facturas realizadas anteriormente. Una vez que estamos aquí, lo que vamos a agregar son qué artículos vamos a poner en esta obra. Por ejemplo, aquí podríamos poner un cristal y decir, mira, para esta obra voy a utilizar el armado gris. Vale. Que voy a indicar que me coja la tarifa 1 con el precio al corte. Aquí me indica el precio de la tarifa que tenemos establecido, y aquí podríamos especificar el precio especial para esta obra en concreto. Por ejemplo, 34,85. Si queremos modificar los múltiplos, podríamos indicar, en vez de utilizar los múltiplos que tengo definidos en la ficha de cristal, podría identificar aquí y poner unos personalizados para esta obra en concreto. También podríamos, si quisiéramos, identificar qué proveedor va a ser el que nos va a suministrar el material para esta obra y a qué precio especial nos lo va a suministrar. Si va a ser el proveedor habitual, no hace falta rellenar estos campos. Y aquí añadiríamos el material de obra. Y aquí iríamos añadiendo todos los cristales o artículos que vamos a utilizar para esta obra.
ejemplo, podríamos indicar este de aquí. Aquí podríamos indicar, por ejemplo, un precio diferente. Y así podríamos ir añadiendo todos los artículos que quisiéramos. Una vez hemos agregado los artículos, lo que también podemos hacer es poner una lista de especificaciones. Especificaciones sería un texto que nosotros queramos poner que se imprimiría en el presupuesto de obra. Por ejemplo, o indicar todo el texto que nosotros queramos para que se imprima dentro del presupuesto de obra. También vemos que en la parte superior, aparte de lo que son los datos de obra, tenemos lo que son los datos de facturación y los datos de cobro. Desde aquí podríamos ver qué facturas son las que están relacionadas con esta obra, así como los cobros que están relacionados con esta obra. Una vez que hemos introducido los datos, presionamos el botón de aceptar. El programa nos indica que una vez que creemos la obra ya no podremos modificar ni el cliente a que corresponde esta obra ni la referencia de la obra, si estamos seguros de que son correctos. En este caso indicamos que sí y aceptamos la obra. Ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo se imprime un presupuesto de obra. Aquí veríamos, aquí iría el logotipo de la cristalería, aquí irían los datos, el presupuesto. Aquí irían lo que serán los artículos que van en esta obra y aquí irían lo de la tabla que queremos utilizar, lo que sería la referencia de obra, la fecha de inicio, los datos del cliente y aquí la personalización que nosotros queramos realizar del impreso. Imprimiríamos el presupuesto de obra para entregarlo directamente al cliente. Y ahora lo que vamos a hacer es ver cómo esto se utiliza dentro de lo que es albaranes y facturas dentro del programa. Por ejemplo, vamos a crear un nuevo albarán, indicamos el cliente y aquí lo que tenemos que hacer es, si este albarán va a corresponder a una obra, tenemos que seleccionar el listado de obras que tiene este cliente. En este caso, esta sería la obra y comenzaríamos a añadir las líneas. Por ejemplo, vamos a añadir un cristal. Introducimos las medidas de cristal y hay que fijarse que aquí nos indica que este precio 34,85 es un precio especial de obra para esta obra que estamos realizando, con lo cual nos aparece en gris. No podemos modificar el precio porque ya lo hemos definido. Introduciríamos el cristal, pero por ejemplo si introdujéramos otro cristal que no lo hayamos definido en la obra, también se puede crear, pero sería con su precio normal. Cambio, por ejemplo, si ahora ponemos la manufactura que hemos definido en la obra, nos vuelve otra vez a aparecer el precio especial de obra de esta manufactura que hemos indicado. Una vez que hemos introducido los artículos de forma normal, aceptaríamos las líneas y aceptaríamos el albarán. Para facturar estos albaranes, lo que tenemos que hacer es ir a ventas, facturación, facturas, crear una nueva factura, introducir el cliente y lo mismo, seleccionar lo que es la referencia de la obra que tenemos y en este caso añadir albarán. Solamente nos aparecerían los albaranes que corresponden a la obra que nosotros hemos seleccionado. Si no seleccionamos ninguna obra, no nos aparecería ningún albarán. Es muy importante tener en cuenta que cuando trabajamos con certificación de obras es necesario realizar albarán y luego realizar la factura, para que luego el programa calcule correctamente las certificaciones. Añadimos el albarán dentro de la factura, lo tenemos aquí introducido. En este caso además nos aparece lo que es
del subtotal, la base imponible, el IVA, y nos aparece el 5% de retención, que es lo que habíamos definido para esta obra. Una vez están todos los datos correctos, presionamos el botón de aceptar y la factura se habrá creado correctamente. Cuando imprimimos una factura que lleva obra, en este caso, por ejemplo, además vamos a ver que aquí nos indica que es la certificación número 1 y la referencia de la obra. Conforme nosotros vamos creando diferentes facturas sobre esta obra, el programa automáticamente va aumentando lo que son las certificaciones. Cuando imprimimos una factura que es de obra, el programa automáticamente nos pone formato de impresión obra, que es un formato de impresión especial en donde automáticamente recalcula todas las certificaciones y el agrupamiento de los artículos. Vale, pues hasta aquí este pequeño tutorial. Espero que se haya podido entender un poco mejor el funcionamiento de obras dentro de ID Crystal 5. Muchas gracias.